Hola, buenas tardes a todos otra vez. Gracias por estar ahí. Les comento que, bueno, esta es la última charla del año y invitamos en esta charla a Sebastián, a quien conocimos en distintos eventos de la Federación de Sociedades Españolas en los que participamos con el ballet y con el coro. En primer lugar vamos a presentarlo y que nos cuente brevemente sobre su vivencia, sobre todo durante su estadía en Andalucía y en otros lugares del mundo. Nos parece interesante darle dos enfoques a esta charla. Primero, tomar a Sebastián como ejemplo de tantos hijos y nietos de inmigrantes, y en este caso específico de andaluces, que viven en este país, que trabajan, que estudian y que en algún lugar tienen esos genes que vienen de nuestros ancestros. Y por otro lado, la visión del inmigrante que vino a la Argentina y encontraron su destino aquí. No es nuestro objetivo, ni el de su nieto, hacer una recorrida sobre la obra de don Manuel, sino a partir de parte de su trabajo, especialmente el cinematográfico que va a presentar Sebastián, invitar a todos a intercambiar sus experiencias. En esta charla hay representantes de varias generaciones y cada uno tendrá sus recuerdos, o quizás si son tan jóvenes que casi ni lo conocen, pero seguramente vieron algunos de sus personajes. Por eso queremos que este sea un encuentro informal en el que todo quiera contar alguna anécdota, trabajos compartidos, encuentros o quiera hacer alguna pregunta, bueno, están invitados a hacerlo. Les pedimos que mantengan los micrófonos apagados y solamente lo abran al momento de hablar. Pueden pedir la palabra levantando la mano, hay un icono abajo, no sé si lo ven, y si no, pueden escribir en el chat. Así que con esto le voy a pasar la palabra a Yani, que nos quiere decir algo. Hola Marisa, hola a todos. Bueno, hemos llegado a la última charla de este año, un año tan particular, ¿no? En donde el Centro Andaluz se tuvo que reinventar para continuar con este espacio, seguir sosteniéndolo. Antes que nada quiero agradecer a un equipo de trabajo maravilloso que fue el coordinador de todas estas charlas online que se han transitado, que se han realizado a lo largo de este año, que es Bechi Portela, Marisa Gil, que es quien está hablando, nuestra secretaria, y quien les habla, Yaira Martínez. Quiero también agradecer a la comisión directiva del Centro Cultural Andalucía, a los profesores, a los disertantes, a los artistas, a los socios, a todo el público en general que se ha sumado y colaborado, estando ahí desde una pantallita, desde el Meet, sosteniendo este espacio y que nosotros podamos continuar con actividades de calidad como ha hecho siempre el Centro Cultural. Así que muchas gracias a todos. Continuamos con unas imágenes, creo, ¿no, Mari?, que preparamos para el día de hoy. Bueno, ahora vamos a seguir presentando a Sebastián formalmente.
Sebastián García Ferré nació en Buenos Aires en 1986. Al año, sus padres fueron becados para estudiar un máster en Los Ángeles, por lo que su primer idioma fue el inglés. En 1990 volvieron a Buenos Aires y hasta 1995 vivieron cerca de Pergamino. En el 2000 se mudaron a Cerdeña, Italia, donde hizo la secundaria. Luego fue a Milán a estudiar economía. Al año cambió de carrera, traducción, interpretación y comunicación. En 2008 obtuvo su primer trabajo en una ONG, hasta 2010. Unos meses después de graduarse, se mudó a España para obtener su segundo título universitario en Granada, donde permaneció hasta 2013, año en el que se inició como freelancer y volvió a Italia. Tras un tiempo en Cerdeña y en Venecia, volvió a Milán para trabajar en la Expo 2015 y como docente de idiomas. Volvió a Argentina en 2016, trabajó en el comité organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. En 2019 comenzó un máster en la UTDT y comenzó a trabajar como project manager en la industria de la traducción. Este año comenzó a trabajar en Senior Here. Está viviendo en pareja, tiene 2 sobrinos. Entró a FEDESPA en 2019 para fortalecer los vínculos institucionales con la colectividad italiana. En el marco de las iniciativas del retorno, dio un curso de lengua italiana para principiantes. Representa a FEDESPA en la red de jóvenes de colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se organizan distintas actividades en las que se comparte un espacio con jóvenes de hasta 35 años de 25 colectividades distintas. Cumple un doble rol: ayudar a una nueva conexión con la colectividad italiana a través del idioma y el de participar en un grupo de jóvenes en nombre de FEDESPA. Gracias, Betsy. Bueno, Sebastián, ya puedes comenzar. Te dejamos a vos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar al Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires por darme esta posibilidad. También agradezco a FEDESPA, a todo el grupo de FEDESPA que me permite formar parte de la colectividad. También quiero agradecer a todas las personas que se han conectado aquí para escuchar esta charla. La idea que veníamos conversando con María, más bien descontracturado, yo les voy a ilustrar un poco cuál es el punto de vista que tengo de una parte de las obras. Como es algo bastante amplio, quise enfocarme principalmente en 5 películas y sobre todo en algunos a veces más visibles, a veces quizás más chicos, que conectan dicha obra con la hispanidad y con otra serie de cosas más que luego iremos detallando. Para la ocasión, una presentación, compartiré mi pantalla con ustedes. Vamos a ver, dato de nuevo, a ver si lo conseguimos. Ahí va. Díganme si pueden ver la pantalla correctamente. Sí, ahí se ve lo que estás presentando. Perfecto. Bueno, este es el volante que hicieron en el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires, un muy lindo flyer. Y es más que nada, bueno, como pantalla inicial para presentar lo que va a ser esta charla. Bueno, mi abuelo, Manuel García Ferré, muchos ya lo conocen, y por eso consideré que sería interesante que esta charla fuera distinta que lo que podríamos ver a nivel biográfico. Creo que esa información, si bien es sumamente interesante, al estar disponible a todo el público en Internet, es algo que quizás cada quien puede buscar por su lado. Me gustaría que juntos encontremos un espacio para reflexionar desde una perspectiva quizás un poco más adulta que la que podíamos tener cuando éramos chicos y veíamos las películas, ¿no?
Pero antes de nada, simplemente quiero especificar que todas estas son reflexiones personales mías. No es una perspectiva oficial, digamos, ¿no? Son conclusiones a las que llegué yo. Yo a mis 34 años empiezo a pensar un poco más en quién era mi abuelo, y todo esto se debió a un proceso largo que quizás fue llegando con la edad y también a través de una serie de vivencias que tuve. Como bien contó Marisa, yo viví unos 3 años en España, más específicamente en Andalucía y más específicamente en Granada, bastante cerca de Almería. Y de hecho viajé a Almería una vez y para mí fue muy emocionante visitar el lugar donde había nacido mi abuelo. Y con el poder vivir ahí en el sur de España, de a poco como que fui entendiendo quizás algunas cositas más de él, cosas que no necesariamente uno puede poner en palabras, no son tan fáciles de describir. Y bueno, al volver yo a la Argentina, por esas casualidades no tan casuales, es que también decidí entrar a FEDESPA, sin saber que el presidente y su esposa, Benito Blanco y Mariana Vicat, conocían a mi abuelo, eran amigos de mi abuelo. Y yo de eso me enteré después de mi acercamiento a FEDESPA. Todo esto, ¿a qué se debe? Mi abuelo, sin quererlo necesariamente, me transmitió una identidad de hispanidad, del ser andaluz, que yo también descubrí o redescubrí al instalarme en España por unos años. Si bien puedo decir que las perspectivas son diferentes, es decir, yo no me crié en España, viví en otra época muy diferente a la de él, pero eso, por un lado, me acercó y por el otro, hizo que me plantee algunas preguntas, cosas que al no tenerlo acá frente a frente, quizás no le puedo preguntar, y cosas que yo veo ahora en las películas que me gustaría saber, no puedo preguntárselas a él directamente, sino que son conclusiones a las que llego yo, por lo que lo conozco y por cómo siento yo la hispanidad. Acá, bueno, imagino podrán ver atrás cómo me paré para la ocasión, con una bandera de España y otra de Andalucía, que bueno, son recuerdos que me traje de España. ¿Todos me oyen bien? Si alguien puede encender el micrófono y contestarme que sí, lo agradeceré. Sí, se escucha bien. Perfecto. Se entrecorta un poquito. Una parte fundamental. Ok. No sé cómo mejorar eso. Bien, trataré de seguir. En todo caso, si hay muchas dificultades, pido Si hablas que despacio, por favor me avisen si hay muchas se dificultades. entrecortan algunos momentitos, pero si hablas despacio se entiende perfectamente. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, acá en esta pantalla ven el título de un libro, Cartas a un joven poeta, y lo escribió Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke se lució en esta obra maestra de la literatura, que tiene una máxima que a mí me gusta mucho tomar para la ocasión, porque creo también que tiene mucho que ver con algunos conceptos que yo veo reflejados en la obra de mi abuelo y en cómo se dieron algunas cosas. Y es esa máxima que ven ahí en la pantalla: la verdadera patria del hombre es la infancia. Mi abuelo, como muchos migrantes que se mudaron a la Argentina hasta la primera mitad del siglo XX, incluso pues, entre comillas, perdió su patria y tuvo que encontrar una patria nueva. Sin embargo, él siempre estuvo vinculado al mundo de la infancia, es decir, pasó su niñez claramente, pero después siguió vinculado a ella a través de la creación. Él seguramente,
tuvo una infancia complicada, por eso se mudaron a Argentina con su familia. Y claro, se dio cuenta de lo importante que es la infancia. Por eso se dedicó con tanto ahínco a este trabajo. Y por eso también quiso darle una infancia a un país entero, y en cierto modo podemos concluir que le llegó a dar una patria. No nos olvidemos que muchos de los habitantes en Argentina eran inmigrantes, hijos de inmigrantes, y a través de este elemento que tuvo un peso muy grande en la infancia de una generación o 2 generaciones, o quizás 3 generaciones enteras, les terminó dando una identidad, y es decir, una patria, un refugio, un lugar seguro, de recuerdos cándidos, y también de educación, un espacio de educación, porque si hay algo que era muy importante en la labor de mi abuelo y también de mi abuela, porque ella ayudó mucho con toda la creación de este pequeño gran mundo, fue el hincapié que pusieron, el énfasis que pusieron en tener una función pedagógica y no solo de entretenimiento. Así que, a ver, avancemos un poco. Ahí va. De Almería a Buenos Aires. Comparto con ustedes una foto que me envió Marisa. Esta foto no se ve muy bien, pero ven a la derecha del portón que hay una placa cerámica. Vamos a tratar de ver un poco más de cerca qué es lo que dice. Y acá, por si no llegan a ver bien, porque la letra se ve un poco chica, es una placa cerámica conmemorativa del excelentísimo Ayuntamiento de Almería. Dice Manuel García Ferré, Almería, 1929, Buenos Aires, 2013. Dibujante y guionista, autor de Manuelita y El libro gordo de Petete, nació en el número 6 de esta calle. Ahí tenemos un pequeño gran trozo de historia que bueno, me parece que es muy importante compartir, porque vemos el alcance que tuvo lo que hizo mi abuelo junto a todo su equipo. Aún hoy lo recordamos, mantenemos viva la memoria de lo que hizo con placas y también con charlas como esta. Mi abuelo gustaba de hablar seguramente, pero había algunas cosas que quizás, no sé si por edad, porque yo era muy joven, no charlé tanto con él, o quizás porque él no las hablaba tanto y las sentía de otra manera. Seguramente se expresaba muy bien a través de los dibujos, a través de todo el mundo que nosotros conocemos. Pero él siempre tuvo mucho arraigo por sus identidades. Yo hablaba con él y él me contaba que cuando podía volvía siempre a España de visita, le gustaba ir a Almería y encontrarse con amigos de su infancia, o sea, volvía a su patria, y la patria dentro de la patria, volvía a España, a Almería, y se encontraba con sus amigos de la niñez. Nunca perdió esa leve tonada andaluza, nunca perdió esa identidad española que tenía, y además podemos hablar de una fuerte identidad migratoria, es decir, él fue una de las millones de personas que construyeron la Argentina, recaló en Buenos Aires y finalmente él también tuvo una identidad argentina, con el tiempo la fue asimilando. Era un país que quería mucho la Argentina y también quería mucho España. Realmente creo que esto es muy importante porque en un país como este vemos que hay múltiples identidades que son absolutamente compatibles. Avanzo. Entonces, un poco en este recorrido yo me pongo a pensar más como adulto quién era mi abuelo, desde ya que lo conocía, pero lo conocía con una perspectiva más de la de por ahí un nieto, ¿no? Y me interesa conocer a mi abuelo como artista también,
porque claramente también por una cuestión de edad hay muchas cosas que no llegué a ver. No llegué a ver muchos procesos, una parte mínima de ellos. La revista Anteojitos se dejó de publicar hace aproximadamente 20 años, así que yo era bastante joven en aquel entonces. Sigo siendo joven, un poco menos. Pero creo que mi abuelo seguramente fue un genio. Ahora bien, toda esa labor no la puede hacer una sola persona y esto hay que reconocerlo. Él fue un genio que estuvo rodeado de otros genios, un poco como un director de orquesta. Uno va a ver un concierto de música clásica y se queda admirado con la labor del director. Y sin embargo, hay todo un equipo enorme detrás en el que hay muchísimo esmero, hay mucha dedicación, hay mucho trabajo en equipo. Entonces mi abuelo en cierto modo sí, fue como un director de orquesta, digamos, ¿no? Y estaba a su lado un apoyo fundamental, mi abuela Inés Gelstein, quien ayudaba mucho, por ejemplo, en guiones. Estaba también Néstor D'Alessandro, que tenía una gran participación en la música. Y otros nombres también, como Néstor Córdoba, Carlos Pérez Agüero, Natalia Cirulnik, muchos otros más. No puedo mencionarlos a todos porque no he llegado a conocerlos todos, no he tenido ese privilegio, no quiero dejar afuera a nadie, pero esto también me parece que es correcto reconocerlo. Ahora bien, si nos enfocamos un poco más en los puntos que quiero compartir con ustedes en estas observaciones sobre la obra de mi abuelo, yo voy a centrarme en esas 5 películas que les mencioné: Mil intentos y un invento, Trapito, Hijo el caballito valiente, Manuelita y Corazón, las alegrías de Pan Triste. Algunos elementos en común, que después por ahí haya puntos que vayamos repitiendo. La migración y el viaje como aventura. Hay algunos puntos que son bastante recurrentes en las películas, y por eso yo digo, esta cosa de los inmigrantes que vinieron a Argentina, de subirse a un barco, atravesar el mar, esa cosa de la aventura, todo eso tiene que ver con su identidad, para mí, de migrante. Son cosas ocultas. Y reitero, este es mi punto de vista. Por ahí hay alguien que me dice que no tiene nada que ver y está igualmente bien. Luego, otros elementos que yo destaco son el gusto por lo medieval, por ejemplo. Vemos esto, la orientación de las películas en algunos casos es puramente medieval y en otros casos hay referencias a ello. Sabemos que la Edad Media a veces tiene esa magia, todavía es ese halo de misterio, y en este caso en especial muy probablemente tenga una influencia española, es decir, la Argentina en la Edad Media, tal y como la conocemos hoy, no existía. Y, digamos, sabemos mejor la historia de Argentina a partir del Renacimiento. Entonces, varias de las características, los rasgos medievales que vemos en las obras, y tienen muchos aspectos españoles, andaluces, quizás algunos. Otros elementos más, bueno, una parte más vinculada a los idiomas, latín. Yo a mi abuelo lo entiendo, el latín, él lo sufrió mucho, pero al mismo tiempo le gustaba, ¿no? Porque era algo que usó en sus obras. Había personajes que tenían nombres que terminaban en us, ahí lo vemos a Hijitus, por ejemplo, Neurus. Y claro, para mí también el latín en la escuela fue un poco mi espada de Damocles. Tenía una relación de amor y odio con latín, él también tenía esta dificultad. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con su formación. Él estudió latín en la escuela, en Andalucía. Entonces ahí vemos, esto es parte de lo que fue su vida. Y luego vemos otros pequeños destellos, hay distintas referencias a la hispanidad, cosas, como digo, a veces más visibles, otras más
imperceptibles, pero vamos a desgranar un poquito más esto, ¿de acuerdo? Y empecemos por Anteojito y Antifaz, 1000 intentos y un invento. Bueno, acá tenemos esta bonita imagen, es la parte musical, el cuento y las canciones. Yo me acuerdo que tenía el disco de vinilo de esto. Bien, acá lo vemos al buzoncito. Y un primer punto que quiero destacar es en un diálogo al principio de la película, cuando Anteojito se dirige al mercado para hablar con su amigo, el buzoncito. Y el buzoncito, ¿qué le cuenta? Le cuenta que recibió cartas de todo el mundo, cartas de Francia, Italia, de Japón, y claro, eso a mí me deja pensando también si no es casual la elección, además de los lugares, en una época en la que había migrantes de todo el mundo y en la que no teníamos email y tampoco teníamos fax, no todos tenían teléfono, claro, un medio de comunicación muy habitual eran las cartas. Y acto seguido podemos enfocarnos en el mercado. El mercado, si bien podía ser algo bastante típico de la Argentina, probablemente también era un concepto que llegó a través de España. Argentina, bien sabemos, tiene una historia estrechamente vinculada a España, y bueno, eso lo vemos en el mercado, la conformación del mismo, y también en la música, de que lo baile, no sé si alguien se acuerda de esa canción, pero es como que tiene un dejo de melodía hispana. A lo que también vemos cuando Anteojito da su primer concierto en el teatro. Hay un par de cosas que yo ahí rescato de la música. Uno es que la melodía suena casi como un flamenco, casi como andaluza, al menos a mí me pareció así. Y además cómo empieza, con Anteojito con unas castañuelas en la mano. Más andaluz que eso es difícil, ¿no? Y el mismo, el señor que los recibe, no sé si es el dueño o el encargado del teatro, tiene una tonada española que, bueno, es bastante evidente. Luego, el tema de la lanza. Acá, como les mencioné, el gusto por lo medieval. Esta es la única película que no está ambientada directamente en la Edad Media, pero hay una referencia bastante clara en esta historia, dentro de la historia misma de Anteojito y Antifaz. Es como un cuento con un mensaje muy fuerte. Y bueno, esta lanza, en un momento dado, tiene un duelo con una espada. Es decir, son dos armas medievales y termina en un museo. Así que ahí ya empezamos a ver esas pequeñas señales del gusto por lo medieval. Y luego, claro, viajes y migración. Anteojito viaja por el mundo para cantar, para dar conciertos. Por ahí sabemos la historia, si no la recuerdan, bueno, se desconecta por ahí de su mundo y luego vuelve a conectarse, vuelve a verlo a su tío. Si alguien no vio la película, lamento haberles arruinado el guión. Pero tenemos ese concepto quizás, ¿no?, de migración golondrina, todavía es esa idea de que, bueno, Europa y el mundo estaban lejos y había quienes iban y algunos volvían, otros no, otros se quedaban. Es un poco ese concepto de aventura que vemos también que se reitera, y lo observaremos también en las películas. Trapito es mi película favorita de las que hizo mi abuelo. Acá también vemos el concepto del mercado. El mercado, pero por ahí un poco más medieval, digamos, ¿no? Si bien no hay un periodo de tiempo que uno pueda establecer de forma muy nítida para Trapito, hay algunas características, algunos rasgos que uno ve más bien como medievales. Un elemento puramente hispano, bueno, la pata de jamón
Larguirucho, pobrecito, se confunde. En un momento dado le tiene que llevar una pata de madera de repuesto al pirata y termina por error agarrando una pata de jamón. Y así es como parten hacia la aventura. Hay una escena también súper hispana, también andaluza, que es una referencia a las corridas de toros en la lucha contra el pulpo, cuando la sirenita les narra a Trapito y a sus amigos de la lucha del caballito de mar contra el pulpo, los cangrejos y los peces espada. Vemos cómo el caballito de mar torea a los peces espada que clavan sus narices, sus estacas contra el mástil del barco hundido. Eso también es una fuerte referencia a la hispanidad. También lo medieval a lo mejor lo podemos ver en lo que es la navegación, y no es casual que acá también empezamos a ver que el concepto de viaje está estrechamente vinculado a la navegación. Es decir, desde mi perspectiva, yo veo un nexo entre la migración, el subirse a un barco. Estaba muy fresco aún en aquella época la idea de irse a vivir a un mundo completamente diferente, subiéndose a un barco, ¿no? Y a la vez, la idea de ilusión, el concepto de ilusión, que a mí me gusta mucho, no es que me voy a enfocar tanto en eso, sino en la hispanidad, como conté, pero Salapín se convierte en la ilusión de Trapito, ¿no? Y es como efímera, es volátil, y hay que seguirla, ¿no? Es, digamos, lo que tiene Trapito entre ceja y ceja. Y Trapito lo sigue a Salapín, sigue su ilusión, y por eso termina viajando, termina navegando. ¿Y qué significa eso? Que, bueno, quizás de forma subliminal, que bueno, es una referencia también a todos los migrantes, los españoles que vinieron, los andaluces también, llegaban con una valija cargada de ilusiones, iban a la aventura, a descubrir nuevos mundos. Luego pasemos a película. Ico, el caballito valiente. Acá también una imagen muy bonita. La ambientación es medieval por excelencia y bueno, toda la dinámica es bastante clara, ¿no? Que está ambientada en la Edad Media, una Edad Media sin precisar un lugar específico como en esto de... Pero bueno, hay castillos, hay un rey, hay un duque negro, hay varios elementos, ¿no? Y bueno, eso también, yo repito, este es un gusto por lo medieval que creo que mucho con los cuentos que escuchó mi abuelo, que escucharon mis abuelos. Mi abuelo los escuchó en España. No lo vemos, por ejemplo, al juglar. Vemos juglar, campanas, que bueno, eran en el mundo medieval los medios de comunicación que querían, ¿no? Las noticias cómo llegaban a través del sonido de las campanas y a través de los cantos de los juglares. Vemos también que hay leyendas, ¿no? Es también la historia del ánima del rey que tocaba la campana en el castillo maldito. Vemos también que el protagonista es un poco quijotesco, si se ve, ¿no? Porque lucha contra los molinos de viento una y otra vez. De entrada parece que es muy cuesta arriba, que no puede entrar al castillo. Y bueno, y luego lo consigue con la ayuda de un amigo que es Larguirucho. Y Larguirucho tiene algunos rasgos del Quijote también. Termina siendo quizás como un ladero, más como un Sancho Panza, o al revés, ¿no? De a momentos. Y mi abuelo era un gran admirador de Don Quijote. Entonces, ahí también esos rasgos del personaje, algún vínculo, por lo menos yo observo que lo pueden tener. Luego, un par de pequeñas cosas, comentarios a veces, tan simplemente a lo largo de la película. Nosotros en Argentina cantamos
que los cumpla feliz. Larguirucho, en una escapada furtiva nocturna para infiltrarlo a Ico adentro del castillo, el cumpleaños feliz, como en España, cumpleaños feliz, y después le tira la torta en la cara al guardia para desmayarlo, ¿no? Eso también, otra referencia a España, al igual que cuando le cantan en la caballeriza los caballos a Larguirucho, ay Larguirucho, con estos planes no vas a durar mucho. Una de las rimas es, te saca las pestañas, las manda para España. Uno dirá, bueno, es una rima, sí, pero podría haber sido una rima con cualquier otro país. Si no me equivoco, lo menciona también al Congo, son los únicos dos países que menciona. Pero bueno, no que sea casual la referencia a España, aquí. Manuelita, ya más reciente, habían pasado más de 10 años entre Ico y Manuelita. No está ambientada en la Edad Media, es más contemporánea, pero aún así hay una referencia medieval. Manuelita, cuando vuelve a casa después de su primer día en el colegio, mira al cielo de noche y sueña con los ojos abiertos, y se lo imagina solito que la defiende de un dragón malo, y bueno, Bartolito era su amiguito. Para defenderla vemos que se convierte en un caballero. Así que de nuevo vemos que este tema medieval es recurrente. Otro punto que quiero destacar es el dueño del globo, una escena un poco cómica cuando Manuelita se sube para el globo y bueno, se les escapa. El dueño del globo tiene una tonada italiana bastante fuerte, ¿no? Eso también esa es una alusión a la conformación multiétnica de Argentina, y es en cierto modo una alusión a la conformación poblacional del país. Larguirucho también en Trapito, esto lo podemos mencionar, en un momento dado saluda en italiano, así que estaba muy presente toda esa pluralidad de identidades en este mundo. Se ve también en otras obras, pero bueno, volviendo acá a Manuelita, volvemos a ver el tema de la navegación y de los piratas y de ir al mar y navegar. Esta vez también le sumamos el elemento del vuelo en épocas un poco más contemporáneas, ¿no? Y bueno, va de la mano, ¿no? Quizás con un contexto más actual. Y hay otra escena que quiero destacar acá de Manuelita en el barco, cuando conoce a los tres ratones, Piri, Biri, Vinci. También hay una referencia al latín, a Julio César, Vini, Vidi, Vici. Bueno, vine, vi y vencí. Y además de eso, habla de nuevo de la migración. Uno los escucha y están como fuera de contexto los ratoncitos. Solo logramos entender que son caribeños o bueno, que son de algún país que tiene costa en el Caribe, porque cantan que bien se vive en el Caribe. Y esto también, yo lo que entiendo es que tiene un vínculo a la perspectiva de algunos países que por ahí uno los ve, eran pobres los ratoncitos, no tenían ni para comer, pero se tenían a ellos, ¿no? Se tenían entre sí y tenían también música y baile y con eso eran felices. Y quizás, ¿no? Esta es una manera de pensar, de ver que, bueno, en realidad con algunas cosas simples también podemos ser felices, ¿no? A pesar de que la vida del migrante puede ser dura. Es fundamental saber apoyarse. Hay diferencias, semejanzas y diferencias a la vez entre la migración de Manuelita y la de Anteojito, ¿no? Anteojito al principio intenta mantener el contacto con su familia y no lo consigue, y
y después pierde interés. Mientras que Manuelita es algo constante, siempre quiere comunicarse con su familia. Hay puntos muy parecidos, pero puntos también muy diferentes. Los dos terminan volviendo a su hogar. Y esto yo lo rescato porque Manuelita es una pequeña heroína también en ese sentido, en el que no se olvida de sus raíces. No hay que perderlas de vista. Un poco como hacemos quizás nosotros en este espacio, que recordamos nuestras raíces españolas, andaluzas. Bueno, de la misma forma Manuelita recuerda sus raíces en Pehuajó. Y esto es algo que yo quiero rescatar. La última película, Corazón, las alegrías de Pan Triste. Nuevamente la ambientación es medieval, puramente medieval, esta vez es inequívoca. Tenemos al rey Neurus en el castillo, y después, bueno, toda una serie de componentes más. Está el componente, bueno, del mercado, esta vez que lo patrocina sobre todo el Arguirucho, pero bueno, la idea de que también este era un punto de encuentro. El concepto del viaje no está presente, pero no un viaje real, pero sí un viaje imaginario en esta canción, en la que al mismo tiempo hay una música que canta Pandereta con una melodía que un poco es flamenquina, flamenquesca, no sabría qué adjetivo utilizar. Pero ahí también vemos como esta cadencia es española. Pandereta misma es una gitana, ¿no? Se viste como sevillana, y bueno, qué oportuno, ¿no?, hablar de este tema con ustedes del Centro Cultural de Andalucía. Y un par de cosas más. En la canción de Pan Triste se utiliza la palabra melocotón. Bueno, no sé si alguien quiere encender el micrófono para traducirnos del español de España al de Argentina, que sería melocotón. ¿Alguien? Durazno. Es una mezcla de durazno y de damasco. Durazno. Es una mezcla, no es ni durazno ni damasco. Muy bien. Pero más vale un durazno. Bueno, muy bien. Excelente, gracias. Y bueno, entonces, nada, es otro hispanismo, como digo, hay pequeñas cosas que podemos ver en la obra de mi abuelo. Y para rematar, cuando están derrocando a Neurus, al rey Neurus, el malvado rey, y este se dispone a llevarse su tesoro, hay un concepto que a mí me gustaría conectar de nuevo con lo que dije inicialmente, que bueno, es lo que afirma Rainer Maria Rilke, que la verdadera patria, nuestra patria verdadera es nuestra infancia, ¿no? Cuando se lleva el tesoro hay un juguete de hijitus, y esto nos dice, bueno, es parte del tesoro que nosotros tenemos, no solo riquezas, es muy importante preservar el recuerdo de la infancia, son nuestros primeros años de vida, y eso tiene un valor incalculable. Y después lo vemos a Pucho, también, que se pone nostálgico, agarra unas latas, esas mismas latas que usaba Hijitus para jugar, y esta yo la veo también como una clarísima referencia a la infancia de mi abuelo. Él cuenta que cuando no tenían dinero para comprar juguetes, con piolines ataban latas y con esas jugaban, las arrastraban y daban rienda suelta a la imaginación. Y eso también, uno dirá, bueno, latas, ¿qué valor tienen? Son unas latas, están viejas, no valen nada. Bueno, tienen un valor afectivo. Y todo eso es un tesoro que nosotros debemos cuidar. Bueno, para acercarnos un poco más a la conclusión de esta charla, para darle un cierre, digo yo, esta frase mía se me ocurrió mientras preparaba toda esta presentación. Digo que siempre es un buen momento para recordar con cariño lo que nos dio alegría y refugio en la infancia. Y quiero compartir con ustedes algunas anécdotas, algunas que a mí
lo personal me han impactado bastante. Me he cruzado con muchas personas que me mencionan haber conocido a mi abuelo, tener algún recuerdo, algo con él. Mi abuelo, mis abuelos, en realidad, como les mencioné, mi abuela ayudó mucho en la creación de este mundo. Y que van desde, por ejemplo, cruzar un control en un aeropuerto y que me cuenten, uy, conocí a tu abuelo, trabajé con él incluso muy por encima, a otras cosas que fueron un poco más intensas. Es decir, cuando vivía en Milán, una vez, me acuerdo una tarde, recibí un llamado al número fijo de casa y era una publicidad, ¿no? Era, nada, si me interesa el producto, agradecí amablemente, dije, no, mire, no me interesa, era una señora quien llamaba. Y me dice, bueno, pero quería preguntarle algo, y ya empecé a darme cuenta de que tenía una tonada hispana en italiano, ¿no? Dice, bueno, es que le quería preguntar si no le importa, es que en mi país hay alguien bueno, que tenía el mismo apellido que usted, se ve que me encontró en la guía telefónica, y bueno, y me preguntó, y le dije, sí, era mi abuelo. Y entonces, sin verle la cara a esta señora, yo me di cuenta de que el rostro se le había iluminado por cómo cambió el tono de voz. Dijo, uy, yo tengo recuerdos muy gratos de mi infancia gracias a las revistas, gracias a los programas de tele. Y claro, yo en ese momento me di cuenta de que esta señora, que extrañaba mucho su patria, su infancia, pudo volver a conectarse, aunque sea por un instante, con todos estos recuerdos que son parte del tesoro que Neus intenta llevarse, ¿no? Y por eso es muy importante, es nuestra patria todo esto. Un par de anécdotas más, una es con mi novia, mi compañera Nerea, antes de toda esta cuarentena, todo este caos, el verano pasado, nos pegamos una escapada, un fin de semana Tigre, los dos vivimos muy ocupados, y fuimos a un Airbnb en la casa de una mujer que vive tiene un perro, un galgo, muy, muy gracioso el bicho, y nos sorprendimos al llegar ahí. Bueno, ella vio mi apellido y se me puso a hablar, me preguntó si tenía que ver con el dibujante, le contesté que sí, y ella también me contó que había trabajado con él, y digo, esto es un tema recurrente, al punto en que siempre con mi compañera Nerea, tengo una anécdota más que interesante para contarles. Resulta que a ella le encantaba leer anteojitos, ya desde chica, fue una lectora ávida desde una edad muy precoz, y cuando era chica, su familia hizo frente a una serie de dificultades económicas bastante importantes, y ella solo pedía que le compraran anteojitos. Le habían prometido para su cumpleaños, si la memoria no me falla, si no después me tendré que disculpar, que le compraran las revistas de anteojito. Llegó el momento y todavía no habían podido equilibrar las cuentas en la casa de Nerea. Entonces, ella, una niña de 5 años, 6, insistió, ya sabía leer, insistió en escribirle a don Manuel García Farré, le insistió a la madre Silvia para que le manden una carta, y bueno, y la madre finalmente cedió. Le escribieron una carta en la que ella mandó un dibujo y explicó que, bueno, quería leer Anteojito. Le había dirigido al señor Anteojito, si no me falla la memoria, para pedirle las revistas. Luego, bueno, Silvia, la madre, adjuntó una carta quizás un poco más explicativa de lo que ocurría, y al cabo de, me parece, unas semanas, le llegó un paquete a su casa con
todas las revistas de todo el año, con todos los libritos, la biblioteca entera, y bueno, con una carta escrita por mi abuelo, puño y letra. Y esto es algo que yo sé que a ella le marcó la infancia, le marcó su patria, ¿no? Esa patria que en pocas generaciones se construyó acá en Argentina. Tenemos una identidad muy fuerte, muy arraigada, y esto nos ayudó a construir esa identidad que tenemos acá en Argentina. Simplemente quería contarles estas anécdotas que para mí son muy importantes para empezar a dar un cierre a la charla. Muchas veces me cruzo con personas que sienten la imperiosa necesidad de contarme algún vínculo o alguna anécdota que tuvieron con mis abuelos, con el mundo que crearon. Y yo creo que eso es algo muy importante y me gusta escuchar estas historias, estas narraciones. Por lo tanto, yo ahora quiero ceder a ustedes la palabra. Los quiero invitar a que me cuenten anécdotas, si gustan, nos cuenten alguna anécdota más, o bien que hagan alguna que otra pregunta. Como digo, a mí me pareció oportuno, para no abrir un abanico demasiado amplio, enfocarnos en esta temática, ¿no? Estas 5 películas y algunas pequeñas pistas, o no tan pequeñas, orientadas hacia la hispanidad. Antes de dejar de compartir mi pantalla, les muestro esta última imagen. Ya, bueno, algunos se habrán sacado una foto por acá en el Paseo de la Historieta. Así que bueno, les agradezco a todos ustedes muchísimo por haberme prestado sus oídos. Muchas gracias al Centro Cultural Andalucía, muchas gracias a FEDESPA. Y ahora sí, les cedo a ustedes la palabra. Escucho sus preguntas, sus anécdotas también, que me interesan mucho. Si hay alguien que se anima, adelante. Gracias, Sebastián. La verdad que es súper interesante. Yo, bueno, siempre recuerdo de leer las revistas y todo, pero lo que más me marcó a mí es la música. Bueno, teníamos los discos y tenía todo, pues tenía el tango, tenían las canciones más andaluzas, de todo, o sea, podías encontrar de todas en esas canciones, todo representado. Y eso es lo que, o sea, me acuerdo las letras y todo, y la verdad que, bueno, nada, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad que me encantan los personajes malos, que al final terminan siendo más buenos. Nada, la verdad que son todos muy... Sí, vos podés hablar. No sé. Sí, pero si no, ¿Y no ahora te qué ves. pasa? Habla, Sí, pero tenés que poner avisar. ya estás. Sí, se escucha, se escucha. Sí, hola, Sebastián. Hola, ¿me escuchás? Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas tardes. Mira, mi nombre es Mario Valente y yo fui dibujante de tu abuelo. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, yo empecé con él como asistente de animación de cuando se hacía el especial de Calculín en televisión, con Alberto Grisolía, que fue otro de los grandes animadores que tuvo García Ferré. Y bueno, yo fui asistente de animación de él. O sea, mi trabajo era pasar en limpio los dibujos y después hacer los dibujos intermedios. Y después ya trabajé, a partir de Manuelita, ya trabajé hasta la última película con tu abuelo. Fui integrante del equipo de él, siempre como asistente de animación. Qué bueno. Trabajé con todos los grandes, con Córdoba, con Pérez, con Grisolía, con bueno. Natalio. Inclusive hice fondos para una serie que se había hecho para Susana Jiménez, que salía la caricatura de Susana Jiménez con el perrito, que finalmente nos salió al aire. Pero bueno, creo que llegamos a hacer 5 capítulos. Y bueno, yo tengo originales, tengo casi toda la colección de Jack, tengo muchas carameleras, tengo un muñeco de hijitus que me regaló tu abuelo, que al final no salió a la venta, que iba a salir a la venta y finalmente no salió. Y bueno, él me regaló el modelo, digamos, el primer modelo,
para después, en base a ese, hacer la colección. Y tengo las carameleras, bueno, tengo dibujos, tengo acetatos de la película, no, soy fanático y los mejores momentos los pasé junto a tu abuelo. La verdad que es algo inolvidable. Y esta charla tuya me trajo muchos recuerdos de tu abuelo y de todos mis compañeros, de los momentos Qué tan bueno. lindos que pasamos junto a él. La verdad que fue maravilloso. Muchísimas gracias por No, compartir te todo agradezco esto. mucho. Te agradezco Bueno, mucho. Bueno, nos está regalando una perla a todos. Sí, Es y una perla esta, ¿no? Que bueno, Sí, puedo tener mira. a alguien que haya trabajado con él que cuente exactamente. un poco su experiencia. Sí, fue muy lindo, realmente muy lindo. Bueno, Sí, conozco qué bueno. conozco. Yo quiero contar mi vivencia con Anteojito. Toda mi... ¿Se cortó? Se cortó, sí. Se congeló. Se cortó, Ya Bechi, ¿podés hablar otra se vez? congeló. Se congeló. Por ahí. Si no, Bueno, si no, cuando seguimos vuelva, por por ahí. ahí. Si alguien quiere hablar o decir algo. Sí, Sí, me gustaría Pues- decirle, Sebastián, hermoso todo lo que contaste, y yo que tengo unos cuantos años más que todos ustedes, ya lo veía en Villiquen, librito con Pío Pío. Imagínate, estoy hablando de 64 años atrás, más o menos 65 años atrás. Y te voy a contar algo de las latas. Con las latas de paté o con las latas de tomate, se le hace un agujerito y se pasa un hilo cualquiera, ¿no? Un hilo violín para el matambre, suponete, el blanco. Entonces lo usábamos de comunicador, como el walkie-talkie. Entonces vos te ibas a una ventana, yo a la otra ventana, y con eso vos hablabas así como micrófono y después te lo ponías en la oreja para escuchar lo que se transmitía a través del piolín. Por eso eran tan importantes las latas, que vos hiciste referencia de las latas del cuento. es verdad, eso es cierto. Yo también llegué a vivir aquella época, ahora, bueno, no creo que se estile más, quizás sí, No sé si puede vos sos muy sorprender. joven para usar la lata Está bueno. No, llegué a usarla, Hola, llegué a estoy de nuevo. usarla. Hola. Ah, bueno, sí, ¿Se se había oye? caído. Ahora me conecté desde Sí, otro sí, porque perdí adelante. la señal. Sí, adelante. No, yo lo que quería narrarles que desde mi infancia, que tengo 60 años, y pasé toda mi infancia, mi adolescencia, y después con mi hijo, que tiene 36 años, también consumimos Anteojito. Y para mí tiene los recuerdos imborrables y hermosos. Yo aprendí mi primer tango cantando con Anteojito, que cantaba Mi Buenos Aires Querido, cantaba El Manicero, cantaba el Noni Noni. Todo eso lo tengo en la casa de mi mamá. Está guardado porque para nosotros es un tesoro. Y sí, claro. Así que tenemos el mejor recuerdo es un de tu tesoro, abuelo. justamente. Fue de su muchas pluma, gracias. Es me acompañó justamente... toda la infancia. Bueno, muchas gracias. Por nada. Es justamente... Uy, creo que hay un... Escucho el eco. Pero es justamente un poco lo que les mencionaba, esa metáfora que yo observo en una de las escenas finales de Pan Triste. El tesoro de los recuerdos de la infancia, ¿no? Los juguetes, las latas, eso es algo que tenemos que tratar de llevarnos siempre nosotros. ¿Hay alguien más que quiera compartir alguna anécdota? ¿Alguien que tenga alguna pregunta con respecto a los puntos que mencioné acá en la charla? ¿Algo que quieran añadir? Sí, tal vez rescatar esta hermosa frase que dice que la verdadera patria del hombre es la infancia. Y realmente es una cosa tan rica y tan, en este momento, no sé si poco valorada, pero a lo mejor éramos muy creativos, porque como no había dinero,
y tampoco había tanto juguete, los chicos jugaban con los rulemanes en el carrito de la esquina, ¿viste? Se aprovechaba los desniveles de la vereda, las bolitas, las figuritas, es decir, había más grupos porque se jugaba en la vereda, con la pelota de trapo, era todo más artesanal. Entonces los chicos no cambiaban así de juguete que tenían, qué sé yo, tantos juguetes que después ahora tenés que regalar un juguete y no sabés qué regalar. En aquella época no, porque era todo como hasta las muñecas se hacían en casa, se hacían los vestiditos para las muñecas, bueno, así que realmente la infancia nuestra fue una infancia muy rica y muy natural en la vida en la naturaleza, con los árboles, con las plantas, con los jardines de las casas. Y realmente todo eso es muy, muy valioso y muy, muy lindo que lo trajiste, ¿no es cierto? La patria es la infancia, sin ninguna duda. Muchas gracias. No sé si me escuchaste. Sí. Buenísimo, Sí, muchísimas muchas gracias, Irene. ¿Juanjo quiere decir algo? Sí, Juanjo. ¿Cómo estás, Sebastián? Hoy hemos estado hace unas horas hablando por radio. Sí, fue un gusto. Se me viene un poco a la cabeza la idea marketinera de lo que tu abuelo hacía con tantos personajes para la niñez. Y después todo eso, en cierto modo, el mundo lo comercializó a través de Disney con otros animalitos y con otras cosas. Pero qué maravilla, qué adelanto en aquellos tiempos, pensar que no hace tanto y que había esta idea de esta creación que se difundió por el mundo y que salió de Argentina, ¿no? Gracias a creadores como tu abuelo, eso es importante, ¿no? Y que después los grandes comercializadores y con un gran marketing, bueno, hicieron otras cosas y aprovecharon todo este proyecto que en algún modo, si hubiera habido, yo digo, alguna idea de alguien que siguiera con esos personajes porque siguen siendo válidos, ¿no? Para la niñez. Eso es todo, y felicitarte además, y que saber que nuestros programas radiales están a tu disposición para cuando quieras comunicar algo, dado que estás en FEDESPA, que agrupa tanto, por lo que veo, Italia-España, España-Italia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juanjo. Coincido con que la Argentina es un país donde ha habido muchísimo ingenio. Hemos tenido a varios historietistas excepcionales. Caloi Quino, bueno, quien falleció hace poco, que son pérdidas que uno siente mucho. Y la verdad, eso sí es un gran privilegio. Es también cierto que bueno, hoy por hoy es muy difícil competir contra Disney. Ahora hasta tiene su propia plataforma en la televisión, que salió hace poquito. Y también el trabajo que se ve en las películas es colosal. Es colosal porque se hacía todo mucho más a pulmón, todos los dibujos eran a mano, no había nada computarizado como hay ahora. Era mucho más artesanal, un trabajo mucho más fino. Y por eso yo digo, había un equipo inmenso que trabajaba a la par de mis abuelos, que dibujaban todo. Ahora no me acuerdo cuántos dibujos hacían falta para producir un set de animación. No me acuerdo cuántos eran, así que imagínense, era inmenso eso. Sí. Y bueno, nuevamente gracias por el ofrecimiento, Juanjo. Fue un gusto el charla de hoy y seguramente en algún otro momento estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sebastián. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Si no, los dejamos libre, que ya nos estuvo ilustrando un montón. Bueno, yo de mi parte saludar, perdón, no sé si estoy sobreponiéndome a alguien que está hablando, pero sí, saludar a todos los integrantes de SECABA, porque han hecho realmente una maravilla
de comunicar todo el arte andaluz, a lo cual se suma, por supuesto, estas charlas maravillosas como la de Sebastián hoy, pero tan importante de mantener la presencia, la actividad, y esto requiere un esfuerzo que hay que, como explicaba Janina al comenzar esta charla, que realmente es un esfuerzo maravilloso, de que el SECABA sigue vivo, de que está actual a pesar de que no tenemos presencia, pero cuando volvamos a tenerla va a ser muy fuerte y yo creo que va a hacer falta la presencia de Sebastián también allí, para que esté junto a nosotros, porque realmente es una persona maravillosa y vemos a través de su relato y su pasión también hispánica que tiene que estar allí en el SECABA también. Exactamente. Yo quisiera agradecer a la Janina Martínez. Sebastián, ¿cómo estás? Quisiera agradecer porque, a ver si ahí se escucha, ahí está. Quisiera agradecer a Sebastián porque sí, Juanjo, Sebastián siempre está con el Centro Andaluz. En cada presentación que hacemos, siempre es el primero que se acerca a felicitarnos al grupo, siempre está presente y eso la verdad hay que reconocerlo, siempre está dando su apoyo y bueno, ahora con todo lo que ha expresado de su abuelo y la verdad que yo estoy muy emocionada porque bueno, si bien tengo 41 y he vivido grandes cosas así como Antiojito, Ico, bueno, todos los personajes que pusiste, la verdad que me trajeron recuerdos de mi infancia y fue muy grato, muy emotivo y las anécdotas que compartiste, también el señor que dijo que trabajó con tu abuelo, la verdad que, y veo que hay también otras personas acá dedicadas a las artes visuales, entonces para mí es estos espacios y estos encuentros que uno nunca sabe a dónde van a deparar, bueno, fue maravilloso, la verdad que te felicito. Muchas gracias a todos por participar, a todos realmente. Hola Sebastián, soy yo otra vez, Mario Valente. Bueno, quería agradecerte por la charla, fue muy linda y bueno, me trajiste muy lindos recuerdos. Y bueno, y si alguna vez querés, a lo mejor nos podemos encontrar y puedo mostrarte todo el material que tengo. Te agradezco mucho y gracias a todos. Y podemos hacer una muestra en el SECABA con todo el material que tenés, Mario, ¿no? Y sí, tengo muchas cosas. Son tesoros, son tesoros para mí. Lo anotamos para hacerlo próximamente, cuando se pueda. Bueno. Sería súper interesante. Sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Acá solo una cosa más, justamente, bueno, nos especificó 24 dibujos por segundo. Son 24, imagínense la labor de eso, ¿no? Hacerlo todo a mano. Multiplíquenlo por 60 para tener 1 minuto y luego por más o menos 1 hora y 10, 20 minutos que duraba cada película. Es bastante. Es bastante. Pero bueno, Sebastián. Marisa, te cedo la palabra, yo nuevamente les... Sí. Sí, Sebastián, discúlpame, no, quería decirte que cuando se hizo la serie Digitus, en el año 60 hacían 1 minuto por día de animación. 1 minuto por día con fondos y todo. Y eso tenía que salir al aire, salía en Canal 13 al aire, así que tenían que hacer 1 minuto sí o sí. Era un trabajo de locos, realmente. Se van. Sí. Es un montón. 1 minuto, uno se pone a pensar, ahora 1 minuto seguramente sea mucho más fácil que lo que era antes, pero 1 minuto... Sí, había que hacerlo, había que hacerlo. Se hacían los fondos, la animación, se pintaban los acetatos y se filmaba. 1 minuto por día, una locura. Qué locura. Una locura, realmente. Qué locura. Sí, un gran equipo. Había un gran equipo ahí que trabajaba en conjunto y era una orquesta que tocaba sus sinfonías. Exactamente. ¿Qué edad tenía tu bueno, abuelo? Sí, un gusto y bueno. ¿A qué edad vino tu abuelo de Andalucía? A los 17 años vino. Joven.
ya poco después de su niñez, pero bueno, era justamente no mucho tiempo después y por eso el tema de la niñez para él fue tan importante, Claro. porque la perdió entre comillas, la que era física, geográfica, digamos, pero la llevaba consigo al mismo tiempo y eso lo vemos expresado a través de las obras, ¿no? Que él compartió con todo el país, con otros países también. Con otros países. Y bueno, por eso también, digamos, nosotros tenemos una parte de nuestra infancia gracias a... y van a encontrar estas cosas y posiblemente encuentren otras más y quizás coincidan con mis observaciones, quizás no, e igualmente va a estar bien. No hay solo una manera de apreciar una obra de arte. Uno cuando mira un cuadro, a veces se puede sorprender de lo que ve uno y de lo que ven los demás. Así que, bueno, simplemente eso. Si se animan, vean de nuevo las películas. Se las recomiendo. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Sebastián. A todos, nos volvemos a ver el año que viene. Felices fiestas a todos. Muchas gracias. Un aplauso, Sebastián. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Secaba. Felicidades. Felicidades. Saludos a todos. Chao, gracias. Hasta luego.